Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros Macario Schettino, economista, un hombre polémico, articulista, maestro universitario y un hombre, por supuesto, que le sabe al tema pues, de la economía. Macario Schettino, doctor, me da gusto saludarte. Al contrario, Ricardo, el gusto es mío. Macario, se cumplieron 3 años hace unos días de que llegó al poder el presidente López Obrador. Hizo una fiesta diciendo que todo está muy bien, que la economía va perfecta, pero pues los expertos se han encargado de desmentir. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo va el país en materia económica en estos 3 años? Bueno, lo primero es recordar que el señor presidente acostumbra emitir afirmaciones inexactas con gran frecuencia. La empresa Spin de Luis Estrada promedia 90 afirmaciones inexactas o, como nosotros decimos, mentiras en cada mañanera. Esto es una cantidad considerable. Lo mismo hizo en el Zócalo. Él no tiene escrúpulos para decir datos inexactos, mentiras francas, medias verdades. La economía mexicana empezó a tener problemas poco antes de que él tomara posesión, debido a que se le ocurrió cancelar la construcción del aeropuerto. Esta medida, que políticamente puede haber sido muy útil para demostrar que el que mandaba era él, económicamente tuvo un costo muy elevado. El cálculo que había hecho la Auditoría Superior de la Federación originalmente es más cercano de la verdad: 330,000 millones de pesos que se fueron a la basura, literalmente. Y además, los inversionistas reaccionaron muy mal a esta decisión. Era el proyecto de infraestructura más grande de América Latina en ese momento y se tiró a la basura sin más. Entonces, pues todo el mundo empezó a dejar de invertir, a ponerse en señal de alerta. Y esto nos ha costado muchísimo. En el transcurso de estos 3 años hemos perdido alrededor de 10 puntos del PIB en inversión que no ocurrió, que implica pues que no se pueden generar puestos de trabajo. Cuando uno ve el comportamiento del empleo formal que mide INEGI a través de un índice que se llama Índice General de Personal Ocupado, estamos muy abajo de cómo estábamos antes de que empezara la pandemia. El punto más alto de empleo ocurrió a mediados de 2019. Y no hemos logrado recuperar ese nivel. Estaremos 5 puntos abajo, y estos 5 puntos significa 1 millón de empleos. Entonces estamos hablando de una cantidad muy importante de personas que no lograron incorporarse al mercado formal. Pueden estar en la informalidad, pero están ahí con ingresos bajos, porque ahí pues los ingresos no han crecido. Frente a la inflación que estamos viviendo hoy, pues las personas ya están resintiendo que no les está alcanzando, y esto se refleja en que consumen menos, y cuando consumen menos, pues la economía crece menos. Entonces ya estamos en este círculo vicioso, Ricardo, en el cual decisiones malas desde inicios del gobierno, o insisto, antes de que tomara posesión, ya nos están costando en términos de cualquier intento de recuperación. Estamos ya estancados y frente a una inflación creciente. Hay fuga de capitales, hay cierre de empresas, y bueno, pues la economía en general no está bien, pero además tenemos otras crisis que están abonando a esto. Por ejemplo, la crisis de salud, la crisis pues de seguridad, la crisis de gobernabilidad. Frente a todo este paquete, ¿cómo calificamos a este gobierno, Macario Schettino? Bueno, en términos económicos es el peor que hemos tenido, pues prácticamente en la historia. Estaba yo pensando hacia atrás desde dónde, pero publicó apenas una revista, creo que se llama CEO, un cuadrito, una infografía, como le dicen ahora, en donde aparece el crecimiento de la economía en los primeros 2 años y 3 trimestres, o sea, casi 3 años primeros de gobierno, de cada uno de los presidentes desde Miguel de la Madrid.
Y si no me equivoco, estábamos un poquito peor que Miguel de la Madrid. Si estoy en lo correcto en eso, porque me puedo haber equivocado, pues todos los sexenios previos habría que irse hasta Lázaro Cárdenas probablemente para encontrar otro sexenio que tuviera una caída al principio. Entonces, pues en esa medición estamos muy mal. En cuestión de salud, indiscutiblemente es el peor gobierno pues desde la época de Álvaro Obregón. Hemos tenido hasta ahorita más de 650,000 mexicanos que murieron por encima de lo que debería haber ocurrido, las que se llaman muertes en exceso, que son todas, me parece a mí, atribuibles directa o indirectamente al COVID. Algunas personas no murieron de eso, pero no pudieron ir al hospital porque el hospital estaba atendiendo al COVID. Y todo esto es resultado de una pésima estrategia, entonces es culpa de ellos, pues no es una cuestión divina la enfermedad. De manera pues que viéndolos en estas dos dimensiones, el asunto es bastante serio. Si incluimos el tema de seguridad, pues también este gobierno tiene más homicidios que los anteriores, muchos más. Puede uno afirmar, y estos tendrían razón, que ya no ha crecido más. El crecimiento del número de homicidios durante los primeros 3 años del gobierno de López Obrador tiene un crecimiento muy pequeño, marginal, pero ya era un nivel muy alto. Y finalmente el último, el de gobernabilidad, es para mí el más preocupante, Ricardo, porque el triunfo de López Obrador destruyó el sistema de partidos que habíamos tenido durante la democracia de 97 en adelante. Y en su lugar no tenemos nada, porque el partido del presidente no es un partido político. Morena es una suma de intereses, personas, grupos, perdón, que solo están unidos alrededor de él. Cuando él no esté, esto va a ser un desorden absoluto. Y yo no sé rumbo a 2024 qué va a pasar, porque él nunca ha perdido una elección. Si no la gana es porque se la robaron, ¿no? Entonces va a decir lo mismo en 24 y no vamos a tener herramientas para procesar el conflicto. A mí realmente me angustia ya el 24. En un par de minutos, Macario Esquetino, ¿cómo entendemos este llamado que hizo el presidente en su mensaje en esta fiesta del acarreo, en donde prácticamente llama a la polarización? O sea, para él no hay más que buenos y malos, etcétera. Esto es gravísimo frente a lo que acabas de decir. Para este proceso adelantado de sucesión, bueno, pues vamos a estar en una guerra complicada entre la sociedad mexicana. Yo creo que elegiste una palabra que puede sonar brusca, pero que probablemente se acerque a la realidad. No nada más insistió en esta polarización que ha estado fomentando él entre los buenos, que son él y sus amigos, y los malos, que somos todos los demás, sino que hizo énfasis en 2 temas que a mí me preocupan. Uno fue el decir que el ejército es el pueblo con uniforme. Esta es una frase que solamente los líderes autoritarios populistas utilizan, de manera que ya lo dijo con toda claridad, y esto coincide con lo que había dicho el generalísimo Crescencio en el discurso del 20 de noviembre. Cuando venía disfrazado, no sé si de Pinochet, de Francisco Franco o de López de Santana, pero algo así. La otra afirmación que me parece preocupante es cuando perdió incluso los estribos y dijo que esta idea de que se genera riqueza y luego gotea es un absurdo y al carajo con esas ideas, algo así dijo. Esto es preocupante porque quiere decir que él cree que lo que hay que hacer es repartir una riqueza que no se ha creado, o sea, la que tienen todos los mexicanos, pues que han ido juntando su patrimonio. Entonces, a la hora que junta uno las 3 cosas, polarización, el ejército como el pueblo con uniforme y su idea de que hay que ponerse a repartir, pues estamos hablando de un escenario que hiciste bien en calificar de guerra y no es tan metafórico como podría uno pensar.